Mi nombre es Wilmer Yesid Pérez. Soy en la siguiente diapositiva expuse que la personalidad está relacionada con la construcción de identidad del individuo en la forma de pensar, actuar y sentir consigo mismo y con las demás personas en un contexto determinado. En otro apartado expuse que este constructo ha sido abordado por distintos autores en la psicología, quienes han desarrollado diferentes teorías con base a la misma y a varias perspectivas tales como psicoanálisis, humanismo, conductismo, biológica y rasgos de la personalidad. En la introducción pues ya hablo que a continuación se exponen las diferentes perspectivas de las teorías de la personalidad, teniendo en cuenta las principales exponentes de cada una y las principales características. En la siguiente diapositiva expuse los objetivos. El primero de ellos es explicar las diferentes perspectivas teóricas que existen en torno a la personalidad, reconocer los autores, estructura, características y componentes en lo que se basa cada teoría de la personalidad. Y por último, realizar un análisis del personaje principal de la película Intensamente con base a una teoría de la personalidad. En la otra diapositiva expuse ya el desarrollo, que es como el mapa conceptual con los diferentes autores y conceptos más importantes de lo que es la personalidad de cada uno de los actores. En la siguiente diapositiva ya expuse la teoría psicoanalítica, sus principales autores que son Freud, Jung, Erikson, Adler, estructura de la personalidad, que en este caso estructuras cognitivas e instancias psíquicas, las cuales son el ello, el yo y el superyo. También en las características está la primera de ellas, en el que se basa esta teoría, es el ser humano es el resultado de conflictos inconscientes. La otra característica es la conducta de una persona, es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo. Otra característica que menciona esta teoría es la personalidad se desarrolla en la medida en que una persona logra satisfacer sus deseos sexuales. Y por último, la otra de las características que menciona este autor es que la personalidad está determinada por la manera en que se aborda cada una de las
etapas psicosexuales. Y por último, pues están los componentes más importantes, que es etapas psicosexuales, la etapa oral, que es placer por la succión del pecho, etapa anal, control de esfínteres, etapa fálica, descubrimiento de genitales, etapa de lactancia, no interés sexual, etapa genital, el despertar de los impulsos sexuales en la adolescencia. Es ya la teoría humanista. Aquí están los autores más importantes. En este caso yo escogí a Maslow y Rogers. También está la estructura de la personalidad, que se basa estos autores en las necesidades biológicas y personales y de experiencias. Características más importantes de esta teoría: las necesidades de las personas busca desarrollarse y alcanzar un máximo potencial. Otra de las características menciona que las personas tienen el deseo innato de autorregulación. La personalidad está relacionada con los aspectos motivacionales. Y por último expone que el modo en que el sujeto enfoque su autorregulación se corresponderá al tipo de personalidad. En los componentes tipos de necesidades, pues ellos exponen elementos fisiológicos como comer, respirar, ir al baño. Seguridad, pues expone que física, empleo, hogar, afiliación, casarse, pertenecer a una comunidad, reconocimiento, estatus y reputación, y en autorrealización, desarrollo moral, espiritual y metas. Pues eso es básicamente lo que expone. En la otra diapositiva se expone la teoría biológica, que esto ya vendría siendo los autores más importantes. Pues puse que Erikson y Gray. Estabilidad de la personalidad, jerarquía de respuestas específicas y habituales. Características de la personalidad que mencionan estos autores más importantes: personalidad basada en factores biológicos heredados de un sistema nervioso que afecta la capacidad de aprender y adaptarse. Otra de las características que mencionan estos autores: organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la persona. Los rasgos de la personalidad son factores disposicionales que determinan nuestra conducta regular y persistente en situaciones diferentes. Y en componentes mencionan dimensiones como extraversión, introversión, neurotismo relacionada con la ansiedad, estabilidad emocional. En el otro componente, que es el psicoticismo, conducta desagradada, autocontrol. En la otra diapositiva pues se expone la teoría conductual, que acá están los autores Pavlov, Watson, Hull y Skinner. Yo expuse esto: estructura de la personalidad,
se basa en hábitos o lazos estímulo-respuesta. En la otra diapositiva pues ya expuse la teoría acá está todo lo expuesto de la teoría de los rasgos. Autores más importantes pues puse a Cattell y a Allport. Estructura de la personalidad se basan en las características particulares de cada individuo, como temperamento, adaptación, la habilidad emocional y valores. Características más importantes de esta teoría: la personalidad es aquella que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentre en una situación determinada. Otra de las características que mencionan las diferencias de la personalidad son diferencias en conducta las conductas son una manifestación indirecta de unos constructos internos estables. Componentes, rasgos, ya lo que es los componentes, acá exponen todos los rasgos. Comunes, únicos, superficiales, faciales, de observar, fuentes mediante análisis factorial, superficiales, constitucionales, heredadas, moldeadas por el ambiente, dinámicas, ya vendría siendo motivan hacia la meta, habilidad o aptitud, capacidad de alcanzarla, temperamento, aspectos emocionales. Eso es básico. Y en la última teoría, la teoría cognitiva, autores más importantes: Bandura, Berg, Kelly y Michel. Estructura de la personalidad, pues ellos se basan pues más que todos los modelos. Características de la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. Las personas que alcanzan grandes niveles de desempeño interno desarrollaron una actitud llamada autoeficacia. Y por último, en la otra característica es que el individuo es un ser complejo, activo, único, con pensamiento y autorregulación. Y pues en los componentes, acá tenemos lo que es los modelos, esquemas, sistemas estructuradas y entrelazadas a cargo del procesamiento de un estímulo percibido y su respuesta conductual asociada. Y pues ya en las conclusiones, acá ya en la diapositiva de las conclusiones, pues yo puse algunas como: la personalidad ha sido abordada desde diferentes perspectivas teóricas que exponen argumentos diferentes entre sí y una manera específica de entender este constructo. En psicología, varios autores han constituido teorías en torno a la personalidad, definiendo una estructura de esta y ciertos componentes. Las principales teorías de la personalidad se enmarcan en las perspectivas psicoanalítica, humanista, biológica, cognitiva o de los rasgos y conductual, entre algunas otras. En la última diapositiva, pues aquí ya muestro lo que es las referencias, de donde saqué el trabajo. Muchas gracias, que tengan un buen día, gracias por su atención.